Ejercicio número 6, el cual dice, la expresión 64y² menos 36 puede factorizarse como 4 que multiplica a y más b por a y menos b, donde los valores de a y b son, y bueno, nos dan 4 posibles respuestas. Antes de continuar con la resolución de este ejercicio, recuerda, este tema corresponde a productos notables, como son binomio al cuadrado, binomio conjugado, entre otros más. Y como siempre te digo, dejaré un video de referencia para ampliar este tema. Bueno, ahora sí, vamos con la resolución, la cual es curiosa, porque en este caso ni siquiera hace falta aplicar el concepto de este tema. ¿Por qué? Bueno, porque ellos mismos lo están poniendo aquí. De hecho, normalmente uno pasa de lo que tiene en la derecha a lo que tiene en la izquierda. Pero bueno, si ellos nos piden que lo hagamos al revés, no hay ningún problema, hagámoslo. Lo primero sería observar nuestro binomio y vemos que tiene coeficientes grandes como son 64 y 36. Aquí lo que debemos hacer es justamente lo que está en la fórmula. Si hay un 4 en la parte de afuera, eso significa que a la hora de multiplicar este 4 por lo que esté dentro, me va a dar el 64 y el 36, ¿verdad? Entonces, ¿cómo obtenemos ese 4 en la parte de afuera? Sí, si divides esto, obviamente, la operación contraria. 64 entre 4, ¿cuánto da? Bueno, si no te dejan usar tu calculadora durante el examen de admisión, no hay ningún problema. Primero vas con el 2. 64 entre 2 es 32. Y 32 entre 2 es 16. Por lo tanto, para volver al 64 sería 16 por 2 y por 2. Lo cual tiene sentido porque 16 por 2 es 32. Y 32 por otro 2 es 64. Ahora vamos con el 36. Hay que hacerle exactamente lo mismo. 36 entre 4, ¿cuánto da? Bueno, si quieres emplear la misma metodología, pues adelante, ¿no? 36 entre 2 es 18 y 18 entre 2 es 9. Por lo tanto, para volver a transformar este 9 en el 36 sería 9 por 2 por 2. Muy bien, una vez que tengo esto, está muy sencillo de expresar, porque este 4 al multiplicarse por 16 me da el 64 original y este 4 por el 9 me da un 36. Creo que hasta ese punto es entendible. Ahora bien, ¿qué hago con lo que tengo aquí? Tengo que ponerlo de esta forma. No, bastante sencillo. ¿Por qué? Bueno, lo que ocurrió aquí fue la factorización mentada. La pude haber hecho desde antes, pero estuvo muy bien que sacáramos el 4, así reducíamos términos. Bueno, voy a hacer la mentada factorización. Este tema está dentro de productos notables, pero en caso de que no lo entiendas al 100%, te recomiendo que mires ese video que te dejaré en la descripción. Ya saben cómo funciona una factorización. Lo primero que tienes que hacer es ir a observar al término que acompaña a la y al cuadrado y te vas a hacer la siguiente pregunta. Dos términos que multiplicados por sí mismos me den 16y². Es muy sencillo. Pues tienes varios. 16 por 1, por ejemplo, para los números, también funciona, pero normalmente nunca es ese, porque es un número muy grande y uno muy pequeño. Siempre tienen que ser como números intermedios. En este caso es 4 por 4, que da 16, y obviamente con y² pues lo formas a través de y por y. Entonces tus dos términos son estos, 4y por 4y, que al ser multiplicados evidentemente son 16y². Una vez que tienes esos términos, vas con el siguiente valor y te preguntas, dos términos multiplicados por sí mismos den menos 9. Pues 3 y 3 o 9 por 1, pero como ya te dije, los extremos como que no laten, simplemente nunca dan en la factorización, así que tienen que ser 3 por 3, pero en este caso hay un menos 1, eso significa que uno va a ser negativo y otro positivo, porque al ser multiplicado menos 3 por más 3 da un menos 9. ¿Cuál es negativo y cuál es positivo? No importa, son binomios conjugados, justamente como está en la fórmula. Bueno, de hecho esto ya se parece un poco a la fórmula. En este caso, lo que tengo aquí, 16y² menos 9, puede ser sustituido por una multiplicación. 4 por y menos 3 por 4 por y más 3. Obviamente el 4 no hay que olvidarlo, eso estaría como en filerita, ¿no? Justamente como está en la parte de arriba. Ya se parecen. A es el 4 y B es el 3. Ahora, ¿va a ser positivo o va a ser negativo? Bueno, tiene que ser necesariamente positivo. ¿Por qué? Bueno, en el caso de la A no hay ningún problema, porque es un 4, ni modo que lo pongas negativo. Aunque menos 4 por menos 4 da positivo y sería un 16, eso no cuadra porque el 16 nunca fue negativo. De hecho, a partir de este es que sacamos el 4 y el 4. Pero en cambio con el 9 uno puede preguntarse, ¿es menos 9 o es más 3? Porque en la fórmula también lo tienes, más b o menos b. Pero la realidad es que ellos están preguntando por b, no el signo que acompaña a la b. Entonces la respuesta para b es igual a 3. Sencillamente los números positivos. Espero que este punto quede claro, pero no te preocupes, vamos a complementar esta información con lo que realmente es un binomio conjugado. Para esto tengo la siguiente fórmula, esto se llama binomio conjugado.
a más b por a menos b. Obviamente aquí no tengo el 4 de afuera y no tengo grandes coeficientes que acompañen a cada término, pero no hay ningún problema. Vamos a analizarlo. Lo primero que hay que entender es que si yo multiplico estos dos términos me da lo siguiente: a cuadrado menos b cuadrado. Bastante sencillo, pero se parece a los valores originales que teníamos. Bien, ya que estamos aquí, vamos a comprobarlo. La demostración es bastante sencilla. Multiplico mis dos binomios. Concretamente tengo que multiplicar término por término, de tal manera que me da lo siguiente: a por a cuadrada. A por menos b sería menos a por b. B positivo por a positivo es más a por b. Y finalmente b positivo por menos b me daría negativo, porque menos por más es negativo, pero b por b es al cuadrado. Obviamente aquí ocurre algo curioso. Los términos del medio se eliminan. Menos ab más ab, 0. Pero tengo mi término a cuadrada menos b cuadrada. Excelente, justamente en la forma en que estaba arreglada la posición de los valores iniciales del ejercicio pasado. Ahora sí, vamos a terminar este tema con un ejercicio final, simplemente como complemento. Vamos a resolver lo siguiente: x más 6 por x menos 6. Y te hago la pregunta: ¿quieres hacerlo así, todo largote, o quieres hacerlo aplicando la fórmula? Sí, efectivamente, vamos a aplicar la fórmula. Para este caso, ¿cuál es tu a? Sencillo, es el primer valor de ambos binomios, es decir, la x. Entonces lo pones aquí, x. ¿Y cuál es tu b? Ah, pues tu b es el valor que está acá, es el 6. Obviamente no importa si es positivo o negativo, como en el caso contrario, simplemente tomas el 6, porque la fórmula tiene el negativo. Muy bien, entonces x al cuadrado menos 6 al cuadrado. ¿Cuánto te da eso? X al cuadrado menos 6 por 6, 36. El negativo obviamente no se vuelve positivo, porque este 2 solo afecta al valor que está dentro de los paréntesis. Así que mucho ojo con eso. Por eso la fórmula pues es de esta manera. Excelente. Y como pueden observar, el objetivo de los productos notables es simplificar las operaciones con binomios o incluso trinomios. Bien, para finalizar, ahora sí, otro ejercicio ya que estamos aquí, el cual consta de lo siguiente: menos 2x al cubo más 7 por menos 2x al cubo menos 7. Ah, caray, mucho negativo, sí, pero vamos a ver qué procede. ¿Cuál es tu a? Tu a sería todo esto, el menos 2x al cubo. Y tú dirás, bueno, pero no tiene un negativo, no te preocupes. Aquí la fórmula me dice a. A mí no me importa que está fuera. Si yo tengo un negativo aquí, pues absorbe el negativo y a ti que te valga lo demás, siempre y cuando sea la parte de a. Excelente, porque afuera de este paréntesis justamente hay un positivo. Engañamos al sistema prácticamente. Bueno, eso se puede hacer. Y tu b, pues es muy sencillo. Es el valor que está del lado derecho, el 7. Entonces aquí nada más tenemos que multiplicar. Y aquí empleamos algo curioso, ¿no? Que es una multiplicación de potencias. Pero bueno, eso ya lo vimos. Esta potencia es muy sencilla. Menos 2 por menos 2 es un 4. Y x a la 3 por este 2 pues sería multiplicación de potencias. 3 por 2 que es un 6. Y después tenemos el negativo que siempre se mantiene y 7 por 7 queda 49. Muy bien, ahora sí terminamos este ejercicio. Perfecto, cualquier duda ya sabes en la caja de comentarios. Y siempre te dejo información relevante en la descripción de los videos. Ejercicio número 7, el cual dice: el resultado de menos 4x más 7y al cubo es... Y bueno, ahora sí tenemos que resolver este ejercicio, bastante curioso, porque el tema que vamos a tratar se llama binomio al cubo, que pertenece a productos notables, justamente uno parecido al ejercicio anterior. Bien, ¿cómo procedemos con este ejercicio? Lo bueno de que sea un producto notable es que tiene una fórmula. Y sí, no te puedes poner a multiplicar término por término, porque este binomio al cubo sería multiplicar 3 binomios. Y eso sería muchísimo. Serían muchísimas operaciones y seguramente durante el proceso te equivoques. Probablemente te quites 5 minutos y es un examen de admisión. Tú no puedes perder tanto. Así que por el contrario, debo aplicar la fórmula del binomio al cubo, la cual tiene dos variantes. Una donde los dos términos del binomio son positivos y una donde uno de los términos es negativo. Su desarrollo respectivo es el que está a continuación. Obviamente no varía tanto, de hecho las únicas dos variantes significativas es en el signo. ¿En qué términos? En el segundo término, el cual involucra un a cuadrada, la cual no aparece en ningún otro lugar, para que pongan atención. Este término de cuando mi primer término es a cuadrado aquí viene siendo negativo para cuando tengo uno de mis dos términos negativo dentro del binomio. Y por supuesto que este término negativo sigue siendo negativo al final.
En el caso de cuando los términos son positivos, pues todo termina siendo positivo. Y justamente esta propiedad, esta característica del desarrollo de un binomio al cubo, la vamos a aprovechar nosotros para no tener que hacer ningún binomio al cubo durante el examen. Así ahorramos mucho tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, presten mucha atención a lo siguiente. Tengo aquí mi binomio al cubo. Tengo mi término negativo y el positivo. Si yo fuera ustedes y tuviera que aplicar la fórmula, lo que yo haría sería poner esto del lado izquierdo y el término negativo del lado derecho, para que fuera a menos b, justamente como la fórmula de abajo. Pero en este caso no lo voy a hacer así, porque en las 4 opciones que tengo, siempre tengo al 64 justamente como primer término. Pero lo que sí ocurre por regla general es que el primer término debe ser elevado al cuadrado, es decir, multiplicado por sí mismo 3 veces. De tal manera que si yo hago eso, sería 4 por 4 por 4. Si no manejo muy bien las matemáticas, hago lo siguiente: 4 por 4, 16. Entonces me queda un 4. 16 por 4 da 64. Perfecto. Justamente aquí ocurre algo curioso. Yo lo puse positivo, pero ¿será positivo acaso? Bueno, la realidad es que no. ¿Por qué? Bueno, analiza la segunda fórmula. Este término que es negativo elevado al cubo sigue dando negativo y tiene mucho sentido, porque menos por menos por menos es menos. O sea, menos por menos es más y más por menos es menos. Yo no lo puse aquí, pero es una realidad. Esto es negativo, simplemente para retratar el orden. Pero eso no significa que nosotros vamos a creernos esta fórmula sí porque sí. El arreglo no importa. Lo importante es que tú sepas identificar cuál es el término positivo y cuál es el negativo y cómo termina al final. Negativo aquí dentro del cubo, pues termina siendo negativo en la parte final al ser desarrollado. Ni más ni menos. De hecho, haciéndolo bien sería así: menos 4 por menos 4 por menos 4. Esto a mí me da 16 positivo y pues aquí me faltó el negativo del 4, pero al final es 64 negativos. Simplemente por pura lógica. Y con el 3 sucede lo mismo. Nada más que en este caso, como es positivo, 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 siempre permanece siendo positivo. El resultado es 27. ¿Y por qué es importante hacerlo de esta manera? Bueno, espero que ya lo han notado. Pero resulta que cuando tú elevas un binomio al cubo, siempre te da 4 términos. No importa qué tengas dentro. Entonces, A y C están de más. Eso nunca va a ocurrir. Porque esto no es un binomio conjugado, como vimos en el ejercicio anterior. Es un binomio al cubo. Por lo tanto, debo tener 4 términos. La gran pregunta es: ¿cuáles términos son positivos y cuáles son negativos? Pues siempre observa el signo que tengan. En este caso tengo un signo negativo que acompaña al 4x, pero si lo multiplico 3 veces sería negativo por negativo da positivo, y ese positivo por el siguiente negativo da un negativo. Por lo tanto sería negativo. Y con el 3 no hay ningún problema, porque 3 al cubo, pues es positivo por positivo por positivo, sigue siendo positivo. Entonces mi respuesta correcta viene siendo D. Lo que significa es que cuando elevamos un número al cubo, no hace falta desarrollarlo a un 100%. Lo que necesitas saber es que surgen 4 términos, y si los términos originales A y B, si son negativos, terminan siendo negativos, y si son positivos, terminan siendo positivos. Esto ocurre porque multiplicamos los signos 3 veces. Si son negativos, terminan siendo negativos, si son positivos, terminan siendo positivos. ¡Excelente! Muy bien, ¿quieren complementar esta información? Vamos a hacerlo porque no somos flojos. Como les dije, esto es binomio al cubo, el cual algebraicamente se representaría de la siguiente manera: a más b al cubo, y su solución general sería a cúbica más 3a cuadrada por b más 3a por b cuadrada más b cúbica. Sí, lo sé, son 4 términos y aparentemente la solución pues es bastante grande. Sin embargo, realmente no es algo tan complicado. Como siempre, el primer término está al cubo, el segundo también está al cubo, y lo que tenemos aquí difiere simplemente un poco. Tenemos un 3 que se repite en ambos términos, y tenemos primeramente una cuadrada, el otro es una b normal, y finalmente en el otro lado se intercambia. En vez de ser a cuadrada tenemos un b cuadrado. Creo que es algo que cualquier persona se pudiera aprender con un poco de práctica, así que no es nada del otro mundo. Ahora bien, otra cosa importante que hay que mencionar es que a la solución de un binomio al cubo se le conoce como cubo perfecto, ok, simplemente para que lo tomen en cuenta, porque en algunos exámenes me ha tocado verlo. Ahora bien, esto que tenemos aquí puede ser representado textualmente de la siguiente manera: el desarrollo del binomio al cubo, es decir, lo que tenemos aquí, sería obviamente el cubo del primer término, es decir, a cúbica. Después sería la suma del triple, es decir, un 3, del producto del primer término al cuadrado, a cuadrado obviamente, por el segundo término, que es b. Después de esto sería otra suma del triple del producto del primer término,
es decir 3a que no está al cuadrado obviamente, y el segundo término al cuadrado, b cuadrada, y finalmente sería el cubo del segundo término, que es b cúbica evidentemente. Bueno, también esto puede ser demostrado matemáticamente. En este caso la demostración sería así: tenemos un binomio al cubo, el cual puede ser descompuesto en dos términos. Primero que nada, un binomio al cuadrado y multiplicando a un binomio normal. Evidentemente nosotros sabemos la solución algebraica de un binomio al cuadrado, ya lo vimos en el primer video, que multiplicaría a un binomio. En este caso la solución sería de la siguiente manera, ok, como sabemos que el binomio al cuadrado sería el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, pues queda de esta manera. ¿Qué multiplica este binomio? La multiplicación de esto yo no lo voy a hacer, pero básicamente saldrían 6 términos, ok, dentro de los cuales hay 2 en común. Ok, estos términos que son semejantes o comunes se suman entre sí para que finalmente termine siendo a cúbica más 3 por a cuadrada por b más 3a b cuadrada más b cúbica, que evidentemente es la solución del binomio al cubo, demostrando una vez más que la multiplicación clásica que hacemos es de donde salen las fórmulas, así que nada del otro mundo. Excelente. Bueno, procedamos a la evaluación de un ejercicio con la fórmula, y en este caso tenemos un ejercicio muy sencillo, x más 5 al cubo. Apliquemos la fórmula paso por paso para que se entienda. Sí, lo sé, será un poco lento, pero es necesario para que no nos perdamos en el camino. En este caso, según la fórmula, sería el cubo del primer término. ¿Cuál es nuestro primer término? Sí, esta x de aquí. También pudiera ser 5, pero eso lo dejo para una próxima explicación. En este caso sería x al cubo, x cúbica, ¿verdad? Posteriormente a esto tenemos un triple. Este triple sería del cuadrado del primer término por el segundo, a cuadrada más b, lo cual se expresaría de la siguiente manera: 3 por x al cuadrado por 5. 3 por 5 es 15 y x al cuadrado es x cuadrada. ¿Ok? Seguido de esto tenemos otro triple, pero en este caso es el primero por el cuadrado del segundo, es decir que tenemos 3x por 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, 25 por 3 es 75 y sería 75x. En este caso puse una m, pero omítanlo, es una x. Y finalmente sería el cubo del segundo término. ¿Y cuál sería eso? Bueno, 5 al cubo, que sería 5 por 5 por 5, 125. Y bueno, ya que tenemos todos los términos, que realmente fue muy sencillo tenerlos, hacemos una pequeña suma, ¿no? Porque es la suma de todo esto, resultando en lo siguiente, ¿no? X cúbica más 15x cuadrada más 75x más 125. Muy bien, con esto doy por finalizado este ejercicio. Si quieres aprender un poquito más acerca de este tema, te recomiendo que mires el video que te dejaré en la descripción. Pero bueno, vamos con el siguiente.